Si se va BKCS, la selección que podría dirigir. Ecuador perdió en su estreno mundialista ante Costa de Marfil, el camino de la Tri hacia la siguiente ronda quedó mucho más apretado, y la continuidad de Sebastián BKCS empezó a entrar en una zona de presión enorme. Si Ecuador no avanza, Chile aparece como una posibilidad fuerte para el entrenador argentino. El golpe no llegó en un momento cualquiera. Fue el debut en el Mundial 2026, el partido que debía marcar el tono de la Tri, el encuentro que podía dar la autoridad desde el arranque. Pero la derrota dejó dudas, abrió una discusión fuerte y colocó el futuro de BKCS bajo una mirada mucho más exigente. En Chile, mientras tanto, el nombre de Sebastián BKCS volvió a sonar con fuerza. Según informaciones y debates surgidos en medios chilenos, el entrenador de Ecuador sería uno de los principales candidatos para asumir el mando de la Roja cuando termine la Copa del Mundo. No hay anuncio oficial, pero el interés ya se instaló en la conversación. La razón es clara. Chile viene de un golpe durísimo en las eliminatorias pasadas. La selección de la estrella solitaria terminó última, quedó lejos del Mundial y arrastra una crisis deportiva que exige una reconstrucción profunda. Por eso, mirar a un entrenador que clasificó a Ecuador al Mundial aparece como una opción atractiva para una dirigencia necesitada. BKCS termina contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol después de la Copa del Mundo. Ese dato cambia todo, porque su futuro no depende solo de una intención dirigencial, sino de lo que pase con Ecuador en este torneo. Si la Tri avanza, tendrá argumentos. Si queda afuera temprano, el escenario puede romperse por completo. La derrota ante Costa de Marfil intensificó un debate que ya existía. BKCS tiene cifras favorables, eso nadie puede negarlo, pero su estilo de juego divide opiniones. En 21 partidos con Ecuador, consiguió 8 victorias, 11 empates y apenas 2 derrotas. Esos números muestran una selección difícil de vencer, ordenada y firme en defensa. El problema es que en una Copa del Mundo no basta con ser difícil de derrotar. Ecuador tiene jugadores capaces de competir, tiene recursos físicos, tiene jerarquía en varias zonas del campo y una generación que ilusiona. Por eso, una parte de la afición y del periodismo siente que el equipo puede entregar más, sobre todo en ataque. Las críticas apuntan a la falta de creatividad ofensiva, la escasa generación de ocasiones claras y algunas decisiones tácticas que han provocado polémica. No se cuestiona únicamente el resultado ante Costa de Marfil, sino la forma en que Ecuador llega a los partidos importantes. La Tri sostiene el equilibrio, pero muchas veces le cuesta lastimar. Ahí nace la contradicción central del ciclo de BKCS. Por un lado, sus cifras respaldan su trabajo y muestran un equipo competitivo. Por otro, el juego no termina de convencer a quienes esperaban una versión más atrevida de Ecuador. La solidez defensiva existe, pero la identidad ofensiva sigue siendo una pregunta abierta. Chile mira esa misma contradicción desde otra realidad. La Roja no está en una etapa de refinamiento, sino de reconstrucción. Después de 3 mundiales consecutivos sin clasificar, necesita volver a competir con seriedad. En ese contexto, un técnico que pueda levantar una estructura, ordenar al equipo y reducir errores puede convertirse en una alternativa poderosa. Para los analistas chilenos que ven con buenos ojos a BKCS, su experiencia en selecciones es un punto de peso. No es un técnico desconocido en Sudamérica, conoce el ambiente, entiende la exigencia y ya sabe lo que significa llevar a una selección a una Copa del Mundo. Esa hoja de vida lo pone en la conversación. Pero el interés chileno no elimina las dudas. BKCS es un entrenador asociado al orden táctico, la disciplina defensiva y el control de la posesión. Sus equipos suelen ser conservadores en momentos importantes y arriesgan poco cuando el partido pide romper estructuras. Esa característica puede servir para competir, pero también puede limitar cuando se necesita ganar. En Ecuador, esa discusión se volvió más intensa porque la derrota mundialista cayó como una alarma. La Tri no solo perdió un partido, perdió margen de error. Cada punto pesa, cada decisión se revisa, cada cambio se analiza. Y cuando el equipo no genera demasiado arriba, la presión sobre el entrenador crece de manera inmediata. BKCS no está fuera, pero ya no camina con la misma comodidad. Su contrato termina después del Mundial y no existe una decisión oficial sobre su continuidad. Eso abre la puerta a todo tipo de escenarios. Si Ecuador reacciona, el técnico puede sostener su proceso. Si Ecuador se cae, su salida puede volverse una posibilidad real. La Roja aparece justo en ese cruce de caminos. Chile necesita un nuevo impulso y BKCS podría quedar libre después del Mundial. La combinación es evidente. Un entrenador discutido en Ecuador,
pero respaldado por cifras, y una selección chilena golpeada, ansiosa por recuperar competitividad, pueden encontrarse si la Tri no consigue avanzar. El atractivo para Chile está en la capacidad de BKSS para construir equipos difíciles de vencer. Después de una eliminatoria tan pobre, esa virtud pesa. Chile necesita volver a tener una base, una estructura reconocible y una disciplina que le permita competir en Sudamérica. BKSS puede ofrecer eso desde el primer día de trabajo. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si eso alcanza. Porque Chile no solo necesita dejar de perder, también necesita volver a creer. Y para creer no basta con cerrar espacios o manejar la posesión. La Roja necesita una idea que conecte con sus jugadores y con una hinchada golpeada por demasiadas ausencias mundialistas. En teoría, BKSS sí tendría condiciones para devolver a Chile a una Copa del Mundo. Tiene conocimiento del fútbol sudamericano, sabe trabajar desde el orden, entiende la presión de una selección y viene de clasificar a Ecuador. Pero el mismo perfil que le abre la puerta también lo expone a críticas por su prudencia ofensiva. Ecuador, mientras tanto, debe resolver su propio incendio. La caída ante Costa de Marfil dejó a la Tri en una posición complicada para avanzar a la siguiente ronda. No es una sentencia definitiva, pero sí una advertencia fuerte. En un mundial, el margen se reduce y los debates se aceleran con una velocidad brutal. El hincha ecuatoriano mira los números y la cancha al mismo tiempo. Ve una selección que pierde poco, pero también observa un equipo que no siempre produce lo suficiente. Ese choque entre cifra y sensación es lo que tiene a BKSS bajo examen. La estadística lo defiende, pero el juego le exige respuestas inmediatas. La Copa del Mundo puede cambiar su destino en cuestión de días. Si Ecuador se levanta, compite mejor y consigue meterse en la siguiente ronda, el discurso alrededor del entrenador puede variar. Pero si la Tri queda eliminada temprano, las dudas que hoy suenan fuertes pueden convertirse en una revisión profunda de su continuidad. En Chile, la espera tiene lógica. No puede moverse como si BKSS ya estuviera fuera de Ecuador, porque todavía dirige a la Tri y tiene torneo por delante. Pero si pueden seguirlo de cerca, evaluar su perfil y preparar un escenario si su vínculo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol termina después del Mundial. La Roja viene de tocar fondo en las eliminatorias pasadas. Quedar última no es un detalle menor, es una marca pesada para una selección que antes compitió en escenarios grandes. Por eso necesita elegir con cuidado. BKSS puede ser visto como un técnico capaz de ordenar el desastre, aunque no todos estén convencidos de su propuesta ofensiva. El debate chileno, entonces, tiene dos caras. Una mira al entrenador que hizo de Ecuador un equipo resistente, con pocas derrotas y una defensa sólida. La otra mira al técnico cuestionado por no darle a la Tri una versión más agresiva. En esa tensión se mueve su candidatura para la Roja después del Mundial. La situación también golpea a Ecuador porque no se trata solo de cambiar o sostener a un entrenador. Se trata de definir qué quiere ser la Tri. ¿Una selección compacta, difícil de vencer, pero con pocas ocasiones? ¿O un equipo que aproveche mejor sus recursos ofensivos? La respuesta puede marcar el futuro del proceso. BKSS necesita que su equipo hable en la cancha. Ya no alcanza con explicar el proyecto ni apoyarse en los números generales. La derrota ante Costa de Marfil puso el foco sobre sus decisiones, sobre su forma de atacar y sobre su capacidad de reaccionar cuando el partido pide cambios. El Mundial no perdona demoras. Chile, por su parte, observa una oportunidad que puede abrirse si Ecuador no avanza. La Roja no tiene confirmada la llegada de BKSS, pero su nombre ya aparece como una posibilidad fuerte dentro del mercado sudamericano. Después de tantos fracasos clasificatorios, cualquier técnico con experiencia mundialista reciente gana peso de inmediato. Lo más fuerte de esta historia es que los caminos de dos selecciones pueden cruzarse por una eliminación. Si Ecuador se cae en la fase mundialista, BKSS podría cerrar su ciclo con la Tri. Y si eso ocurre, Chile podría aparecer como el destino que le permita seguir en Sudamérica, pero con otro desafío gigantesco. Nada está cerrado, pero la presión ya cambió el ambiente. Ecuador perdió contra Costa de Marfil, se complicó en el Mundial, y el futuro de BKSS quedó mucho más expuesto. Chile, que viene de quedar último en las eliminatorias pasadas, mira desde afuera con una necesidad enorme. Si se va de la Tri, la Roja puede esperarlo. El punto decisivo está en que BKSS todavía puede cambiar la historia desde la cancha. No está condenado por un debut perdido, pero sí quedó obligado a responder rápido. Ecuador necesita competir mejor, generar más peligro y demostrar que la caída ante Costa de Marfil fue un tropiezo, no una señal definitiva de límite competitivo. La presión sobre el entrenador argentino ya no viene solo desde el resultado.
Viene desde la sensación de que Ecuador posee una generación capaz de jugar con más peso ofensivo. Cuando una selección tiene recursos y no logra transformarlos en ocasiones claras, la mirada se dirige al banco. Ese es el lugar donde hoy aparece BKCS. Chile entiende ese escenario y por eso no pierde de vista lo que ocurra con la Tri. La Roja sabe que su reconstrucción no puede improvisarse después de haber terminado última en las eliminatorias pasadas. Necesita un técnico que llegue con mando, orden y experiencia. BKCS, pese a las críticas, cumple con varias de esas condiciones. La pregunta para Chile será si está dispuesto a asumir el costo de un entrenador que puede darle firmeza, pero que también viene cuestionado por falta de audacia ofensiva. Para una selección que necesita regresar al Mundial, el equilibrio puede ser un punto de partida. Pero la Roja también necesita goles, respuestas y una identidad que entusiasme. En Ecuador, el margen emocional es cada vez más pequeño. El hincha puede reconocer que el equipo perdió poco con BKCS, pero en el Mundial quiere algo más que resistencia. Quiere una selección con valentía, con presencia en campo rival y con capacidad para lastimar cuando el partido se abre. Esa exigencia creció después del estreno. La derrota ante Costa de Marfil dejó una herida deportiva, pero también dejó una advertencia institucional. Si Ecuador no avanza, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá que decidir si respalda un proceso de números fuertes o si busca otro camino para potenciar una generación que todavía puede dar mucho más en los próximos años. BKCS queda atrapado entre dos lecturas. Una lo defiende porque armó un equipo sólido, competitivo y complicado de superar. La otra lo cuestiona porque esa misma estructura parece quedarse corta cuando la Tri necesita atacar con mayor decisión. Ese choque marcará las conversaciones hasta que Ecuador defina su suerte en la Copa del Mundo. La Roja, en cambio, aparece como el posible siguiente capítulo si la historia ecuatoriana se corta. No es una llegada confirmada, no hay acuerdo cerrado, pero el interés existe dentro del debate chileno. Y cuando un entrenador termina contrato después de un mundial, cualquier selección necesitada empieza a mirar con más intensidad. Por eso, cada partido que le queda a Ecuador ya no solo definirá su mundial. También puede definir el futuro de BKCS y el rumbo de dos selecciones sudamericanas. Si la Tri responde, el entrenador gana fuerza. Si la Tri se hunde, Chile puede encontrar la puerta abierta para intentar llevárselo. El desenlace todavía no está escrito, pero el clima ya cambió. BKCS pasó de ser el técnico que clasificó a Ecuador al Mundial a convertirse en un entrenador observado por su propio país y seguido desde Chile. La caída ante Costa de Marfil le encendió todo. Ahora, la Tri juega por avanzar, y su técnico juega por sostener su destino.